Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, buena semana para todos, bienvenidos, esta es la W, continuamos con las noticias y la información. Aquí les contamos qué pasa en Colombia y en el mundo a esta hora. Un saludo muy especial a todos aquellos que se unen a esta transmisión en nuestras estaciones de la W Radio y claro, en nuestro Facebook Live, que hoy tendrá invitados especiales como todos los días. Esta vez tendremos un adelanto del debate por el tema Odebrecht que está preparando el senador Jorge Enrique Robledo en el Congreso de la República. Invitados el senador Jorge Enrique Robledo y el senador Ernesto Macías. Estarán con nosotros aquí en la mesa de trabajo de la W. La noticia más importante a esta hora, Andrés, tiene que ver con las expresiones de compañía, amistad, cariño, admiración que se han venido viendo a lo largo de todos estos días, desde el día Viernes Santo, cuando ocurrió la tragedia de la muerte de Martín Elías, el gran Martín Elías. Hoy es la despedida final, desde las 10 de la mañana están en todas las conmemoraciones fúnebres. Desde las 10 de la mañana estuvo los últimos 3 días el cuerpo del hijo de la leyenda vallenata, el señor Diomedes Díaz, el hijo Martín Elías, estuvo en honras fúnebres, Vicky, porque ha sido un momento muy conmovedor para todo el folclore vallenato. Ha fallecido el hijo de Diomedes Díaz, Martín Elías. Hoy, como usted lo ha dicho, es el entierro de ya las últimas partes de las honras fúnebres y parte de los grandes artistas que estuvieron haciendo un pequeño homenaje con sus voces está Carlos Vives. Así que escuchemos lo que dijo en Telecaribe. Bueno, este mensaje para toda la comunidad vallenata, para Patricia, para Dayana, para Paula, para Martín, para toda la familia, decirles que Claudia y yo no dejamos de llorar la muerte de nuestro amigo, que todo lo que nos ha dado el vallenato hoy nos impide estar acompañándolos allí en el Parque de la Leyenda. Y también Vicky estuvo hablando con Telecaribe, la esposa de este gran artista Martín Elías. Estoy hablando de Dayana Jaimes, quien habló de él como su esposo. ¿Quién era Martín Elías como esposo? Como esposo era el amigo, era el consejero, era el asesor de imagen, era una persona grandiosa. La verdad que me llevo los mejores recuerdos de mi vida con él. Me dejó el regalo más bello que me pudo haber dado, que es mi hija. Era excelente padre con mi hija, la cambiaba, la dormía, le daba el tetero. Es buen padre, buen hermano, buen hijo, buen nieto. Era una excelente persona, con sus errores, pero resaltaban más sus cualidades, las cosas buenas, la verdad. Y personas muy cercanas a la familia, como el gran Poncho Zuleta, muy amigo del cacique de la Junta de Diomedes, también habló de él porque para el gran Poncho Zuleta, Martín Elías era como otro de sus hijos. Por cuestiones de familiaridad, de parentesco, de cariño, de una amistad que nace con su familia en general, con su papá, que fue mi hermano, mi compañero, mi colega, mi confidente, y por quien he sentido y sentiré la más profunda admiración. Estos niños que yo los vi nacer, que los vi crecer, que ayudé a Diomedes a enamorar a Patricia, a su esposa, madre de estos hermosos pelados. Un golpe muy severo para el folclore. Que Dios me perdone, pero hay muertes que se justifican. Esta muerte no se justifica.
Y finalmente, Vicky, importante recordar el gran discurso de otro de los grandes artistas del folclore vallenato. Estoy hablando de Peter Manjarrés, quien en lágrimas y justo antes de cantar una de sus canciones estaba llorando a Martín Elías. Estoy seguro que le pasa a todos ustedes. Me uno al dolor de su esposa, Dayana, sus hijos, su madre, sus familiares, su compañero de agrupación desde Rolando, su manager, sus músicos, auxiliares, amigos, seguidores, medios de comunicación. Martín, hoy le pido a Dios que te reciba en tu santo reino. Martín, desde ya eres un ángel más en el cielo y sé que donde estés vas a llevar tu alegría y esa nobleza que siempre te caracterizó. También tengo claro que desde la eternidad nos vas a cuidar a todos tus colegas y amigos que bendicimos y te siguen queriendo como siempre. Martín, qué vaina tan difícil hacer vivir sin ti. Este fue el homenaje, las voces de grandes personalidades muy cercanas a Martín Elías, Vicky, que estuvieron hablando con Telecaribe. Y hubo momentos muy conmovedores, como por ejemplo ayer en el homenaje que le rindieron sus colegas y sus familiares, cómo le cantó su hermano, Rafael Santos. Su hijito también le hizo un verso. En fin, por ejemplo, lo que ocurrió con Silvestre Dangond fue muy emotivo, Andrés, porque dijo, voy a cantar una de las canciones de Martín, así no me la sepa, voy a leerla, les pido por favor que me permitan leerla, y la cantó, y fueron momentos muy emocionantes, digámoslo así. Estaba repleto el lugar donde estaba llevándose a cabo la cámara ardiente a Martín Elías. Es verdad, Vicky, y como usted lo decía, muy conmovedora la presentación de su hermano Rafael Santos cuando le cantó Mi Muchacho, no solo en honor a Martín Elías, sino también a su padre, al gran cacique de la Junta, a Diomedes Díaz. Silvestre Dangond cantó 10 razones para amarte, una de esas grandes canciones que, como usted lo decía, sacó su teléfono en público y dijo, voy a leer la letra de la canción, no quiero equivocarme, quiero que me acompañen. Entre todos hicieron un coro de esta gran canción de Martín Elías, 10 razones para amarte, en la voz de Silvestre Dangond. ¿La tiene o no la tiene todavía? Ya, espéreme, ya se la ubico porque está ahí dentro de los audios que habíamos preparado para el día de hoy. Ahí está. Aquí está. Es un momento muy duro para todos nosotros los que estamos acá presentes. Me tomé el atrevimiento de querer cantar una de sus canciones y me disculpan que vaya a leer, pero no quiero equivocarme, quiero cantar con el alma y corazón para Martín. Con el alma, Tintín, como te decía con cariño. Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi mona linda. Desde que te vi me enamoré, toda mi vida te la entregué. Desde ese día no me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que suerte yo te pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para bien, sonoro. 12 del día, 9 minutos. Acompañamos entonces a todos los vallenatos, a su familia, a sus colegas y por supuesto a todos los fanáticos de Martín Elías que hoy le dan el último adiós
a este artista tan promisorio de la música vallenata. Cuánta alegría les dio Martín, cuánta alegría estuvo repartiendo Martín en todos sus conciertos hasta el último momento, cuando ocurrió horas después el accidente, estuvo en un concierto en Coveñas. Un abrazo para todos, 12 del día, 10 minutos. Hoy habló con Julio Sánchez en la W María Antonia García, columnista ocasional del diario El Tiempo, después de haber puesto un trino, Andrés, en el cual se refería pues de una manera muy desobligante a la muerte de Martín Elías. Decía que falta de todo, llorando la muerte del hijo de un asesino. Colombia está en el 7º círculo del infierno de los valores morales. Esto fue lo que dijo hoy en entrevista con la W. Pues yo quisiera empezar por decir que lamento muchísimo la muerte de este joven y definitivamente no fue el momento adecuado para hablar de ese tema. Y como digo, fue un momento inoportuno para hablar de ese tema. No viene el caso hablar del tema de Doris Ariana Niño en este momento. Lo hablaré dentro de un mes, cuando se cumplan los 20 años de su asesinato, que en ese momento sí tendrá toda la pertinencia. Pues sobre todo porque Martín Elías no tiene la culpa de ninguno de los errores que haya podido cometer su papá. Un trino del 6 de marzo del 2017, también de @caída de la torre, María Antonia García dice: bienvenidos antiguos miembros de las FARC a la vida civil. Gracias por darnos la oportunidad de soñar con un país distinto y en paz. Paradójico, a Martín Elías lo juzgó por los errores de su papá, a las FARC, que han sido ciertamente unos asesinos, les abrió las puertas del sueño de paz. No está mal soñar con la paz, claro que no. No está mal recibir a los de las FARC después del proceso de paz. Está mal tanta contradicción. Julio Sánchez le preguntó por otros trinos, como por aquel que hizo o varios que ha hecho contra Álvaro Uribe. Bueno, como usted mismo lo dice, no me estoy refiriendo a Álvaro Uribe en ese trino explícitamente. Y creo que además este no es el tema de la entrevista. Entonces, con mucho gusto podemos seguir hablando del tema original. 12 del día, 12 minutos. 12 del día, 12 minutos. Ahí están las lecciones que dejan las redes sociales durante toda la mañana, lo oímos, y creo que todos de alguna forma tenemos que tomar la lección. También escuchamos al hombre Andrés que impartió amenazas a través de un video contra el presidente de la República, contra líderes sociales, contra todos aquellos que han apoyado la paz. Insólito. Después lo vimos aquí con la voz temblorosa, igual que la señora María Antonia, ya achicopalados y bueno, ya diciendo que es que todo fue por un momento. Es verdad, Vicky. De emoción. Lo que sí hay que tener en cuenta es, más allá de los trinos, es qué tanto ha avanzado el código de policía con la seguridad cibernética. Con esos temas que, aunque parecen tontos, aunque parecen de calentura, aunque parecen de un momento, pues pueden generar esta clase de reacciones en la comunidad. Y simplemente diciendo, podemos poner francotiradores en cada ciudad, creo que son palabras bastante fuertes, y más en un país que está tratando de estar en paz y que está tratando de salir de la violencia. Y todas las amenazas que ha recibido la señora María Antonia, pues obviamente son condenables, no podemos aplaudir eso. Debería existir por lo menos una reglamentación. La verdad, es un debate que algún día se tendrá que dar, que haya democracia en las redes sociales, pero que no haya impunidad a la hora de calumniar y tratar como tratan muchos a los otros, a las otras personas que están en las redes sociales. Bueno, 12 del día, 13 minutos, ya en segundos empezamos nuestro debate aquí en la W. Permítame un segundito que Ana María Cuesta tiene reacción de Palacio a propósito del encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Andrés Pastrana y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ana María. Pues Vicky, muy buenas tardes. El secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, expresó que espera que los exmandatarios Álvaro Uribe y Andrés Pastrana no hayan hablado en contra del gobierno Santos durante esta visita a Donald Trump. Advirtió que como quiera que desconocen qué fue lo que se habló durante dicha reunión, asumirán que se trata de un encuentro social. Razón por la cual le damos el alcance que exactamente los hechos están mostrando. Pues una reunión casual. Esperamos que no haya sido utilizada para hablar contra Colombia ni contra el gobierno, y que se respete la tradición colombiana. La tradición colombiana ha sido una tradición eterna en la que el trámite de las relaciones internacionales siempre está en cabeza del jefe del Estado, del gobierno nacional.
Prada también expresó que al gobierno le preocupa más la carta que envió el expresidente Uribe a las autoridades indeterminadas en los Estados Unidos, afirmando que tiene el mismo tono mentiroso que se usó durante la campaña uribista del plebiscito. Lamentamos profundamente el tono que utiliza, porque es el mismo tono que registramos nosotros en la campaña por el no al plebiscito. Y como bien lo señaló su gerente, pues esa campaña estuvo plagada de mentiras, estuvo plagada de tergiversaciones que finalmente terminaron construyendo una indignación colectiva, pero fundamentada en mentiras. Son las 12 del día, 15 minutos, muy rápidamente. Luz Helena, las madres comunitarias están pidiéndole a la Corte que reafirme sus derechos laborales. Sí, Vicky, hoy se conocerá la decisión de la Corte Constitucional que daría fin al pulso entre las madres comunitarias y el ICBF. Recordemos que este pleito inició tras la sentencia que ordenó el pago de la pensión a 106 madres comunitarias vinculadas al ICBF y que el pago superaría los 1.2 billones de pesos. Por esta razón, el ICBF solicitó la nulidad de la sentencia al considerar que va en contravía de las normas que tienen que ver con los límites de las sentencias para evitar consecuencias negativas al panorama fiscal del país. Sin embargo, hoy la Corte Constitucional va a tomar cartas en el asunto y decidirá si falla a favor de estas madres comunitarias o a favor del gobierno nacional, que se ahorraría este dinero. Muy bien, 12 del día, 16 minutos. Vamos un momento a Washington, María. Pues Vicky, aquí en Washington la noticia más importante del día, sin lugar a dudas, es la tensión con Corea del Norte. Se ha hablado durante todo el día y seguramente también será el tema de la tarde sobre las declaraciones que dio Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, desde Corea del Sur. Él lo que dijo es que más le vale a Corea del Norte no poner a prueba la determinación de Donald Trump, porque la era de la paciencia estratégica de Washington con Pyongyang se acabó con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Él aclara que obviamente Estados Unidos prefiere una negociación dialogada, una vía diplomática, pero pues que de todas formas es importante que todas las opciones, se sepa, están sobre la mesa. Es la noticia del día en Washington y de la que más se está hablando hoy. 12 del día, 17 minutos. Y tiene Oriana las cifras de Semana Santa. Dicen que se redujeron los homicidios 33%, pero las cifras de los accidentes de tránsito son altas, 78 muertos. Sí, pero también hubo una reducción importante en el tema de accidentalidad, Vicky, de 101 muertes, si no estoy mal, respecto al año pasado. Pero lo que nos dice el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, es que esta Semana Santa se caracterizó por el buen comportamiento con esta reducción del 33% en los casos de homicidio respecto al 2016, representada en 100 casos menos. También disminuyeron las lesiones personales con 2.525 casos, es decir, un 74% menos, y los hurtos en todas sus modalidades, entre ellos el que preocupa más a los colombianos en Semana Santa, que es el hurto a residencias, con una reducción de 438 casos. Gracias, Oriana. 12 del día, 17 minutos. Bueno, ya llegaron nuestros invitados aquí a la mesa de trabajo de la W para empezar la semana. Senador Jorge Enrique Robledo, bienvenido a la W nuevamente. Gracias, Vicky, por su invitación, y a todos sus compañeros de mesa, mis saludos, y a los colombianos, mil gracias, mil gracias. ¿Cómo se llama esa gripa que tiene? ¿El abrazo de Odebrecht, no sé, será? Sí, podría ser un buen nombre, sí. Senador Macías, bienvenido. Vicky, muchas gracias, y a todos los oyentes de la W un saludo. ¿Se le va a pegar? Ojalá, Dios ojalá. Quiera que no. Bueno, los hemos invitado porque obviamente el senador Jorge Enrique Robledo, que ha estado muy activo en este tema de Odebrecht, haciendo denuncias y demás, tiene planeado un debate en el Congreso y queremos hacer el adelanto aquí en la W. No sé si nos va a poder contar todo, pero nos gusta, senador, que podamos poner el tema sobre la mesa. ¿Cuándo es el debate? Sí, muchas gracias, Vicky. El debate va a ser de mañana en 8, el martes 25. Martes 25. Martes 25 es lo que hemos acordado con el presidente del Senado. Yo espero que empiece por ahí tipo 5 de la tarde, o tiene televisión, etcétera, y creo que va a ser un debate muy importante. Para mí probablemente sea el debate más importante de todos los que yo he hecho, particularmente en temas de corrupción. Ahora, ¿cuál va a ser como el enfoque? Sí, ¿cuál es el mapa? El enfoque es este. Sobre esto los colombianos tenemos una lluvia de informaciones sueltas, ¿no? Una noticia, otra noticia, otra noticia, y al final la gente termina como perdiendo la visión global del asunto. Entonces yo voy a hacer un debate que va a tener como primer propósito establecer con toda claridad cuáles son los hechos que están comprobados. O sea, los hechos. Entonces, los hechos. Hecho 1, los de Odebrecht son unos bandidazos de escala global. Eso está probado. Hecho 2, sobornaron por $11 millones en Colombia.
sobornos pagados por ellos. Bueno, pero también hay una serie de cosas, bueno, otro hecho, entró plata a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010, está reconocido por el propio presidente. Otro hecho, un soborno se pagó en el gobierno de Álvaro Uribe y otro soborno se pagó en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también hay una serie de cosas que son del análisis, que ya habrá que es en parte, digamos, lo principal que puede tener el debate, ¿no? ¿Y habrá alguna revelación nueva, senador? Pues es probable que la haya, pero digamos estos debates, más que sobre digamos, cosas noticiosas o chivas, yo creo que lo principal es el análisis que se va a hacer y el debate que se propone, porque al final el debate va a terminar mostrando cómo aquí estamos ante otro caso de una corrupción que en Colombia es sistémica. Sistémica, ¿qué quiere decir? Que no son manzanas podridas, sino que son verdaderas políticas de las que hacen parte organizaciones. Fernando Cepeda Ulloa. ¿Quiénes van a estar, senador? Pues además, obviamente, pues de los congresistas. Sí, está invitado el ministro del Interior para que nos hable de las cosas que tienen que ver con el gobierno nacional. El ministro del Transporte, bueno, digamos una cosa, uno no puede, Vicky, citar al que quiera sus debates, sino que eso está arreglado. Entonces invito al ministro del Transporte. Invito al fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Pero le confirmó que va? No, yo no creo que vaya, pero es mi deber invitarlo. Y ya si él no va, pues, lamentable sería que no le diera la cara al país, porque parte importante del debate va a ser sus terribles actuaciones en este asunto. Tengo que decirlo con toda franqueza, es un fiscal que se ha dedicado sobre este tema a manipular, a engañar, a mentir. Lo tengo cogido con las manos en la masa en mentiras graves, siendo como es cercanísimo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, y no olvidemos que Odebrecht corrompe en beneficio de la propia Odebrecht y en beneficio de Corfi Colombiana, que es parte del Grupo Aval. Entonces, este es un tema importantísimo en el debate, porque aquí de lo que se trata es si se va a llegar al fondo de la verdad, la verdad total, que es de lo que yo estoy hablando, o van a seguir apareciendo verdades parciales que al final ocultan el conjunto del fenómeno. Permítame, que creo que esto va a ser muy nutrido, senador Macías. ¿Cómo ve usted la citación a este debate? Pues Vicky, la verdad, nosotros desde luego vamos a participar, porque aquí en este escándalo de Odebrecht faltan muchas cosas por decir, y desde luego nosotros tenemos que participar, porque a mí sí se me hacen extrañas algunas cosas. Por ejemplo, yo le diría al señor fiscal, se lo he dicho en alguna ocasión que estuvo en la plenaria del Senado, que a mí me parece muy curioso, o no sé de qué manera decirlo, que solamente el ex viceministro Gabriel García esté detenido hoy. Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasa con los funcionarios del gobierno Santos cuando se habla de tantos sobornos y tan millonarios sobornos, y que solamente haya un funcionario, un exfuncionario en la cárcel? Lo que pasa es que él ya lo reconoció, él confesó. Sí. El ex viceministro García. Pero confesó después de haber sido detenido. Ojo. Sí, claro, Entonces, claro, él fue detenido. ¿Por qué no detener a otros para que confiesen? Pero ¿cuáles son los que usted quiere que detengan? No, yo no quiero que detengan a nadie, a los responsables. Pero Vicky, por eso, ¿quiénes son? Que detenga a los... A mí me parece imposible que en este gobierno no haya un funcionario que no tenga nada que ver. ¿Pero quiénes son? Nosotros denunciamos, por ejemplo, yo presenté Se habla, por ejemplo, de Roberto Prieto, que también ya aceptó de una hizo una confesión en los medios de comunicación. ¿Debería estar detenido? Para mí sí. De acuerdo a lo que él ha confesado, él le llamó irregularidad. Eso es un delito, no es una irregularidad lo que confesó el doctor Prieto. Pero bueno, él no era funcionario del gobierno. Nosotros denunciamos a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Le puedo preguntar directamente, ¿quiere que Gina Parodi y Cecilia Álvarez estén presas para que, según usted, confiese? Yo no quiero que estén presas, ni más faltaba. Lo que yo quiero es que la Fiscalía nos diga si tuvieron o no que ver, porque entiendo que a la señora exministra Álvarez la citaron a una entrevista que llaman hoy y no con base en las denuncias que hicimos nosotros, y a la exministra Gina Parodi ni siquiera la han llamado. Entonces a mí se me hace extraño eso. Yo sí le pediría al señor fiscal que llame a todos los funcionarios, a todos los que haya metidos en esto. Es decir, no solamente el gobierno Uribe, también, si hay más del gobierno Uribe, el propio presidente Uribe lo ha dicho, que si hay más, que salgan y respondan, pero no podemos quedarnos con un pedacito nomás, Pero entonces estoy viendo algunas coincidencias, senador Robledo. Usted decía, hay unas cosas que están probadas, pero hay otras que son unas mentiras o que faltan por probar, o en fin. ¿Cuáles son, por ejemplo, las mentiras?
las mentiras del fiscal, por ejemplo, digo específicamente, el fiscal, por ejemplo, mintió diciendo que él no era contratista de Navelena Odebrecht. Sobre eso mintió descaradamente y me tergiversó y me maltrató y me agredió cuando yo estaba cumpliendo mi deber de investigación. Está probado hasta la saciedad que una firma de él y de su señora esposa y de su hijo fueron contratistas de Navelena Odebrecht. Eso está probado hasta la saciedad. Mintió también sobre su relación con la Ruta del Sol. Él salió y dijo que es una manera de mentir, que tenía un contrato de una fecha y tenía 3 contratos de otra fecha, y ocultó nada menos que el contrato en el cual él asesoró para que no hubiera licitación en el segundo contrato de la Ruta del Sol de Odebrecht y del Grupo Aval, sino para que se adjudicara nada menos que a dedo. Ahí hay un soborno de $4,5 millones que no se sabe cuál es el fin del asunto, pero eso lo acusan los de Odebrecht. O sea, el presidente de Odebrecht en Colombia, Bueno, dice que ese soborno lo cuadró él con Melo, el presidente de Corficolombiana, que son los socios de Odebrecht. Y sobre eso, sobre ese temita nada menos, el fiscal le mintió a Colombia, lo ocultó y salió a tergiversarme y a maltratarme, porque el fiscal se ha empecinado en que yo no haga las investigaciones que hay que hacer. Eso pero lo pongo, por ejemplo, pues, en el caso de Corficolombiana ya no está el alto ejecutivo, ya no está judicializado, se está avanzando en las investigaciones del Banco Agrario y eso. Entonces uno pensaría, senador, de que si el fiscal tuviera sus intereses personales ahí, pues bloquearía, por ejemplo, estas investigaciones y dése cuenta que los resultados hasta este momento son otros. Si algo no tiene el doctor Martínez Neira, ese es un reconocimiento que tengo que hacerle, es que no es un estúpido. Sí, y que si va a hacer cosas indebidas las va a hacer con la astucia que le es propia y que le corresponde, y lo hemos visto actuar. El problema es que se tropieza con la realidad, pero el problema de fondo con el fiscal no es este. La recusación al fiscal que le hice y que no me responde violando la ley, porque esa es la otra cosa, viola la ley, y tampoco se declara impedido cuando ha debido declararse, no es ni siquiera porque el doctor Luis Carlos Sarmiento, Corficolombiana, etcétera, estén condenados por corrupción, ni que el fiscal mismo sea corrupto. Es que los funcionarios públicos se impiden, Vicky, es en unas relaciones particulares. Entonces, si yo soy un juez y el caso es el de mi hermano, yo me debo declarar impedido porque es mi hermano. Si es el caso de mi íntimo amigo o mi socio, me debo declarar impedido porque es mi íntimo amigo o mi socio. Si es el caso de mi enemigo, con quien me odio, también me tengo que declarar impedido. O sea, son fórmulas que utiliza la justicia para atender este tipo de casos. Pero y está probado hasta la saciedad. No, pero en eso también miente el señor fiscal, y ya se lo voy a explicar. Miente el señor fiscal en ese sentido. Entonces, lo estamos recusando es porque es íntimo socio. O sea, la plata de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo suena en los bolsillos del fiscal. 100 millones de pesos se sabe le pagaron por 3 contratos de asesoría en la Ruta del Sol. Los asesoró, repito, los asesoró nada menos en cómo saltarse la licitación que aprobó como ministro y que es un cargo penal que tiene, que es el mismo que tienen que explicar las ministras Parodi y Álvarez, que también están embromadas legalmente porque aprobaron un COMPES que no podían aprobar porque estaban impedidos, y Martínez también estaba impedido para aprobar ese COMPES. Aquí vemos como dos vertientes, senador Macías, y es que hay quienes aplauden la labor del fiscal y dicen, mire, por fin hay alguien que está haciendo algo contra la corrupción en Colombia, pero está la otra corriente, como lo está diciendo este mediodía el senador Robledo, que se han puesto juiciosos, digámoslo así, en hacer unas denuncias que ciertamente el fiscal ha desmentido, pero que están ahí esas denuncias. ¿Con cuál se queda? A ver, yo no me iría a ver con cuál versión, Vicky. Aquí hay unas denuncias que primero se hicieron internacionalmente. La justicia americana, la justicia del Brasil. ¿Y por qué decía yo hace un rato que el fiscal por qué no había ido o no ha llegado más allá? Mire, ahora en la Semana Santa, no sé si fue el sábado, viernes sábado, el periódico El Globo de Brasil publicó una información de la Fiscalía del Brasil donde ya abrieron formal investigación, ojo, a 8 actuales ministros, a 5 expresidentes, como a 30 y pico congresistas. Entonces yo digo lo mismo, y yo haría unas preguntas aquí, Vicky, acá en su programa. Yo le preguntaría al doctor Humberto de la Calle, por ejemplo. Él fue abogado de Odebrecht en un proceso contra las empresas públicas de Medellín. Entonces, él conocía algo de estas otras cosas que, como aquí bien lo decía el senador Robledo, lo único probado que está es que en Odebrecht hay un poco de bandidos. Y entonces, si yo soy defensor
defensor en un proceso contra las empresas públicas de Medellín, pues debo conocer algo de la empresa que estoy asesorando. Y eso fue el doctor Humberto de la Calle. Pero pregunto, yo le diría si hoy, uno litiga, ¿no puede litigar para cualquier cliente, digamos, máxime, si se trata de una luego que sí, multinacional? desde luego. Por eso o sea, sería un pecado de Humberto de la Calle de haber ninguna asesorado... manera. El pecado sería que conociera algo. Y allá es donde voy yo la pregunta. Dice usted que hubiera ayudado en las cosas malas que hizo Odebrecht. No, que si supiera, que si él sabía algo de esto. Lo mismo le diría, ahora que entrábamos acá a la cabina, escuchaba unas declaraciones del secretario, el nuevo secretario general de la presidencia, que se ha convertido en otro francotirador contra el Centro Democrático. Y entonces yo diría, el doctor Alfonso Prada, que él le diga al país, y en este caso a la Fiscalía, si él recibió o no a nombre de su partido una plata de Odebrecht. Yo dejo esa pregunta. Que él sea quien lo diga. Entonces hay muchas cosas de Odebrecht que tienen que salir aquí y decir. Y por eso yo digo, yo emplazo por eso, Vicky, la pregunta que ¿con cuál versión me quedo del fiscal? No, el fiscal tiene que estar en una sola dirección, denunciando, investigando todo, absolutamente todo. Pero ¿en qué opinión tiene usted las denuncias del senador Robledo? Que son muy graves, y que esto tiene que llegar al fondo. Por eso digo, y le agrego esas preguntas al mismo presidente Santos, que eso no es el cuento de que me acabo de enterar. No, tiene que responder ante el país por una confesión que ha hecho su gerente de campañas, de que hubo realmente unos recursos de Odebrecht. Yo no Son sé cosas muy graves. Si ustedes tienen la misma sensación, senador Robledo, usted que ha sido juicioso en esto del tema Odebrecht, pero es como que pasan cosas muy graves, pero ya tierrita y como que ya todo va pasando. Sí, yo siento eso, inclusive como que hay una explosión. Ayer tiré un trino que ha sido muy exitoso. ¿Cuál? Que digo que este domingo pasado es el segundo domingo en el que la prensa escrita de Bogotá no menciona el caso de Brecht. Yo no sé si fue que ya se resolvió. Y esa es la gran batalla, y ese es uno de los sentidos que tiene el debate. Y a mí me alegra que todo el que tenga cosas para decir las diga. Es que el país... O sea, la verdad os hará libre, como se ha dicho, ¿cierto? Entonces, todo el que tenga cosas para decir, por ejemplo, aquí acaba de decir el doctor Macías, el senador Macías, cosas que yo no conocía, bueno, que se pongan sobre la mesa y que si son ciertas, y si no son ciertas, pues que refuten o lo que sea. Pero son cosas importantes que tenemos que desentrañar. Y aquí sí hay una cosa, yo lo he dicho desde el primer día, Vicky, una gran batalla, como en todos los escándalos de corrupción en Colombia, usted lo sabe, que es la batalla entre quienes queremos la verdad, porque carecemos de cualquier tipo de rabo de paja al respecto, y quienes están interesados en el tapen-tapen. Y en este caso estamos hablando de los superpoderes, todos los superpoderes de Colombia están tocados. Interesados en el tapen-tapen? No, están muchos interesados. ¿Pero quiénes? En general no, yo diría que todos los que están tocados, y eso es lo que voy a explicar con pruebas en la mano y con datos y con hechos en el debate del martes, pero me parece muy bueno que haya otras opiniones. Va a dejar chiviar. Y permítame una cosa en relación con algo que se mencionó aquí, es que el fiscal dice que los fiscales son autónomos. Esa es una maniobra truculenta del señor fiscal. Es más, si ustedes leen el último comunicado del fiscal donde él toca el tema, usa esta frase, Vicky, es que él es vivo. Dice, los fiscales son autónomos, de acuerdo con la ley. Y la ley y la Constitución dice que no son autónomos, que son supeditados al fiscal y que en últimas él es el que ordena. Independiente, pero entonces el fiscal debería declararse impedido, claro. Pero entonces no en todas, no, es que él... Porque si ese es el argumento, entonces todos los fiscales deberían ir y comentarle todos los procesos. Excúseme, no es lo mismo todos los casos que este caso. Es que resulta que el doctor, que el fiscal, pues hombre, lleva 20 años de grandes negocios con el Grupo Aval, y el Grupo Aval está metido hasta el cuello en este escándalo, ¿o no? ¿No está metido hasta el cuello en este escándalo? No, el crédito de los 120.000 millones de pesos de Navelena, que están perdidos en el Banco Agrario, plata del Banco Agrario, fue un crédito que tramitó Corficolombiana, es decir, el Grupo Aval, en el banco Agrario, y parte de eso, cerca de 60.000 millones ya aprobados, fue plata que le prestó el Banco Agrario a Navelena para que Navelena pagara una deuda que tenía embolotada en el Banco de Occidente. ¿Qué son estas desvergüenzas? O sea, un banquero presionando al Banco Agrario para que el Banco Agrario asuma una deuda privada y la convierta en pública porque la plata se va a perder. Y el fiscal es asesor de Navelena también, le pagan en Navelena Odebrecht para que haga eso, y es íntimo de Corficolombiana, del Grupo Aval y de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, por favor, no me diga que eso es igual a todo, le quiero hacer una pregunta que me parece oportuna, y es,
¿Usted siente que el fiscal general también tiene responsabilidades en el caso de Brecht? O sea, ¿tiene alguna culpa, alguna responsabilidad legal? Primero, seamos amables. Permítame un Sí. segundito. Esa primero. O segundo, su temor es que él no sea capaz de llegar hasta donde tiene que llegar en el caso del Grupo Aval por su relación de tantos años. ¿Cuál de esas dos preocupaciones es la suya? Yo diría que son las dos, Vicky, se lo voy a decir con toda franqueza. Esto es una cosa que he conocido de gente que sabe. La relación del doctor Martínez y Luis Carlos Sarmiento no es la de un abogado como una señora que se estrelló en un carro y consigue un abogado para que le atienda el accidente, no. Esa es una relación que es la de un consejero, un asesor, es una persona cercanísima a los negocios, están en los negocios. Cada centavo que tiene en la vida, o casi que cada centavo que tiene en la vida, Néstor Humberto Martínez se lo debe a Luis Carlos Sarmiento. Ese es un hecho. Segundo hecho, es asesor de Navelena y de la Ruta del Sol y de Odebrecht. O sea, le han pagado en la Ruta del Sol plata importante para que trabaje con ellos. Tercero, aquí hay que aclarar cómo fue lo de los sobornos de Odebrecht, y esos sobornos beneficiaron con plata grande a Corficolombiana, y el jefe de Corficolombiana está acusado por los de Odebrecht de ser un corrupto. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que el fiscal se haga a un lado de este proceso, como se hizo a un lado de un proceso el fiscal Montealegre, porque tenía que ver con una asesoría suya. Entre otras cosas, ¿para qué? Primero, para que se pueda aclarar, que un fiscal que no esté inhabilitado por estas relaciones pueda aclarar lo que haya que aclarar, incluido el fondo de las relaciones, el caso de Saludcop. Que nunca hicieron nada. Bueno, no importa, Claro. pero se declaró impedido, por lo menos tuvo ese detalle, ¿cierto? Sí. Para que, entre otras cosas, ese fiscal pueda declaró investigar impedido para todo manejarlo. lo que tenga que investigar, incluido investigar al fiscal. Yo les doy este dato. Yo voy a acusar en estos días penalmente a Néstor Humberto Martínez, usted que me estaba pidiendo una chiva, lo voy a acusar para que él me diga, o sea, lo va a acusar de haber violado la ley cuando ejerció como ministro de la presidencia en una situación absolutamente igual a la de las ministras, Gina Parodi y Cecilia Álvarez, a quienes ya el propio fiscal le dio el traslado del caso a la Corte Suprema de Justicia. Yo voy a ver si cuando yo acuse al fiscal en la propia fiscalía, él va a coger el caso y se lo va a entregar también a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué caso lo quiero es? ver. ¿Qué Es caso? el caso de la Ruta del Sol, del famoso Trosí, que se aprobó violando la ley y que él, como ministro de la presidencia, no podía haber aprobado porque era asesor de la Ruta del Sol, de Odebrecht y del Grupo Sarmiento Angulo. No lo podía hacer por un caso semejante, porque las ministras tenían unas relaciones con alguien interesado en el puerto de Gamarra, fueron acusadas y la Fiscalía le dio traslado de esa acusación a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo espero que el fiscal Martínez, a mi acusación penal contra él, le dé traslado también a la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte Suprema de Justicia nos diga si él violó el Código Penal cuando hizo la aprobación Senador, de ese. pero usted no le da también la impresión y no le parece delicado en cierta manera que usted deja la sensación en el aire para quien lo esté escuchando de que el fiscal general Néstor Humberto Martínez está cometiendo alguna irregularidad o que estaría implicado en el tema de Odebrecht? No es la sensación, es la acusación. Pero Es que lo entonces estoy está diciendo acusando. que él está cometiendo que algo está violando ilícito. la ley, sí señor, claro, O eso sea, es lo que él estoy cometió algo diciendo. ilícito, él Pero está claro, implicado en el obvio, caso de Odebrecht. está implicado hasta donde yo he dicho que está implicado. Pero de ¿no? manera no penal. pongan mi box, sí, esto es penal. Este problema de haber aprobado ese COMPES es penal y entonces la acusación es penal. Pero además ya se la interpusieron también otras personas, se la interpusieron a las ministras y el caso es el mismo. El caso es que tenían que declararse impedidas, Vicky, para aprobar ese COMPES y no se declararon impedidas. Y Sarmiento está impedido por dos lados. Primero, por los contratos con Odebrecht que ocultó durante semanas. Y segundo, por una cosa que no pudo ocultar ni desde el primer día y a la que no se ha referido, es que él era miembro de la Junta Directiva del periódico El Tiempo, que es de Luis Carlos Sarmiento, 2 meses antes de aprobarse el COMPES, y según la ley, eso también lo inhabilitaba. Entonces, que se investigue. El problema es que quién investiga si el fiscal... sí, al alcalde quién lo ronda, diríamos. Luis Carlos Sarmiento, en alguna rendición de cuentas o algo lo vimos, senador Macías, diciendo: yo no tengo nada que ver con esto, nosotros no nos dimos cuenta en qué andaban nuestros socios y demás. ¿Usted le cree? Digamos, es claro que el senador Robledo no le cree. No, yo lo que estoy diciendo en esto soy preciso. Sí. Él tiene, o el Grupo Aval o Corficolombiana, eso tiene sus formas legales y yo no respeto las formas legales, tienen que explicarle al país, porque lo cierto es que ellos se ganaban el 30% de unos contratos
que fueron aprobados mediante un soborno de 11 millones de dólares. Entonces, eso es lo que hay que investigar, pero ¿quién lo va a investigar? Sarmiento Angulo, que todo en la vida se lo debe al Grupo Aval y a Corficolombiana. Es obvio que no hay garantía de que eso se investigue, Vicky, es que estamos pidiendo, son garantías mínimas, garantías elementales, que este fiscal se pasa por la faja, atropellando al país en un acto de cierta matonería. Aquí nos están repitiendo esta frase, Vicky, es que ustedes no saben quiénes somos nosotros, ¿o qué? ¿Cómo se atreven a meterse con nosotros, que somos los caimacanes de este país? No, esto no puede ser así. A ver, Vicky, lo que pasa es que yo no sabría decir si el doctor Luis Carlos Sarmiento sabía o no sabía. Lo cierto es que sus empresas están metidas en el problema, en lo de Navelena y en otros. De manera que es lo mismo que nosotros los colombianos tenemos que creerle al presidente Santos cuando dijo, me acabo de enterar. Pero la pregunta que estamos haciendo es que él le diga al país si sabía o no sabía que su campaña había sido financiada con dineros de sobornos de Odebrecht. Y eso nos lo va a explicar Néstor Humberto Martínez como fiscal que fue y está aprobado, probablemente el primer recaudador de fondos para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. O sea, si Santos sabía o no sabía, si se acaba de enterar o no se acaba de enterar, ¿quién nos lo va a explicar a los colombianos? ¿Quién lo va a investigar? ¿El fiscal Sarmiento? ¿El fiscal Néstor Humberto Martínez? Que fue puesto en la fiscalía por Juan Manuel Santos, que es un hombre de Germán Vargas Lleras y que fue gran recaudador de fondos para la campaña de Juan Manuel Santos. Vicky, es que lo que yo estoy pidiendo es del sentido común, es absolutamente elemental, es que nos den una mínima garantía de que quien investiga está lejos de esto. ¿Quién le contó al país que se estaba investigando las dos campañas presidenciales porque habrían ingresado dinero de Odebrecht? ¿Quién le dijo eso al país? Sí, seguramente fue él, pero la otra pregunta es, ¿y cuánto le ha ocultado al país o cómo sabemos? Ahora, yo le quiero insistir en esto, miren, la única justicia buena es la que es entre extraños, eso lo saben los abogados, y cualquier cosa será el doctor Néstor Humberto Martínez, en este caso menos un extraño, porque no es extraño de nadie de los que está involucrado. Pero hay una cosa, Vicky, hay una cosa, la primera noticia que tuvimos sobre las campañas fue de la justicia americana y de la justicia brasileña. Posteriormente sí, entró el fiscal y denunció. Y ahí es donde queremos que continúe, que no se quede en el principio, que estamos todavía en el principio. Por eso puse el ejemplo del fiscal de Brasil, cuando ya ha informado que formalmente se le ha abierto investigación a 8 ministros, a tantos congresistas, a tantos expresidentes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no queremos que se quede en el comienzo, sino que esto llegue al final y que por lo menos se anuncien las investigaciones que ya tienen. Y por eso yo decía sobre las exministras, sobre el secretario privado del presidente, que también aparece enredado ahí, que nos diga la fiscalía si tienen o no nada que ver, algo que ver. Nosotros hemos denunciado. ¿Alguien falta del uribismo? No, si falta que lo hagan, pero yo no creo, porque cuando tienen preso al ex viceministro, por eso digo, ¿por qué no hay más personas en la cárcel, Vicky? ¿Sí? Ustedes nos dicen, es que el ex viceministro confesó. Sí, señor, confesó después de que lo cogieron o después de que se presentó ante la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Aquí falta mucho claro, que no nos han dicho. Y es lo que queremos que nos digan. Permítanme que tenga una noticia a propósito del caso de Brecht. ¿Se acuerdan de cómo Juan Sebastián Correa, de la ANI, estaba señalado tanto por Roberto Prieto como por el señor Giraldo, Andrés Giraldo, de haber sido el organizador de la reunión de Bula? Sí. Pues lo confrontaron en la fiscalía. ¿Y qué dijo Jairo? Pues lo cierto es que alguien sigue mintiendo en la fiscalía, en las declaraciones, y está pues confrontando las versiones que están entregando los otros protagonistas de este escándalo, porque Vicky, mire, este señor Juan Sebastián Correa, quien es el asesor privado del director de la ANI, le dijo a la fiscalía que no es cierto que él haya sido la persona que no lo aceptó. No aceptó, que no es cierto, que él fue el que cuadró la reunión entre el excongresista, el doctor Otto Bula, y Andrés Giraldo, donde supuestamente se entregó $1 millón para Roberto Prieto. ¿Qué dice Juan Sebastián? Que él sí conoce a Andrés Giraldo, frecuentaba en ese sitio y que sí estuvo ese día, que sí estuvo esa noche y estuvo en el restaurante que tanto se ha hablado, ahí en el norte de Bogotá, pero que él estaba tomándose un café con el señor Andrés Giraldo, que en cierto momento él se va al lobby o a la recepción y se encuentra allí con el señor Otto Bula, se saludan
y lo trae a la mesa. Él dice que le dice a la fiscalía que él estaba sobrando en esa reunión y lo que él hace es pararse y se va. Es decir, se caen los testimonios. Según esta versión, habrá que ver qué verifica la fiscalía de lo que dice Roberto Prieto y lo que dice el propio Andrés Giraldo, porque está desmintiendo este señor que él haya sido el que cuadró supuestamente toda esta reunión, senador Macías. Pero Jairo, mire, con esa noticia que usted está dando, yo vuelvo sobre algo que ya habíamos dicho. Muchas personas ponderan y colocan como ejemplo al doctor Andrade, director de la ANI. ¿Cómo es posible que todo entró o salió por ahí, por la ANI? Y el doctor Andrade todavía no se haya dado cuenta, y que su asesor principal, la noticia que está dando Jairo, haya estado allí y el doctor Andrade todavía no se dé cuenta de esto. El doctor Andrade es otro funcionario, sí, pero ahí vamos, en el comienzo, ahí es donde yo digo, ¿por qué no han avanzado más en ello? ¿O por qué no? ¿Y por qué el doctor Andrade sigue director de la ANI? Perdóneme. Es que hay situaciones, ahí ocurrieron cosas muy graves que se están denunciando, y resulta que la cabeza de esa entidad, del Estado, del gobierno, sigue ahí, y parece que no se ha enterado de nada. Y ahora esta noticia de que el asesor principal estaba allí en esa reunión de casualidad, llegó a tomarse un tinto ahí, qué casualidad, y el doctor, doctor Andrade no sabe nada. Ese restaurante debe ser el mejor de Bogotá porque todos estaban ahí a la misma hora y en el mismo sitio. Pero permítame, nadie vio nada, ni nadie nada, nadie nada. El único es Bula, porque el único malo del mundo es Bula, según bueno, las eso cosas ha sido en como Colombia. una estrategia. Sí, ahora no lo voy a defender, bueno. pero parte de la cosa, ojo con esto. Él está entregando una información. Abran los ojos, abran los ojos, Jairo. En estas historias de las corruptoras en Colombia, siempre al final los procesos han terminado que cogen a 3 o 4 donadies o gente de quinta categoría y los fritan hasta la muerte. Y los peces gordos salen tan orondos. Ese es parte de mi debate. Pero además permita yo agregar una cosa, porque aquí se ha puesto en duda por qué estoy yo cuestionando al fiscal. Es que esto tiene una historia. Yo no entré a este debate gratis, Jairo, no crea usted, mire. Sí. Yo estaba en vacaciones cuando el 5 de enero oí que había salido el fiscal general de la Nación a decir, la frase es textual, en una rueda de prensa, no hay ninguna posibilidad de corrupción en Navelena. Es cierto. Ninguna posibilidad de corrupción en Navelena. Yo vi eso y yo estaba en vacaciones y dije, pues voy a esperar, pero esto me parece raro porque este escándalo estalló en Estados Unidos el 21 de diciembre. Hicimos unos debates el 21 de diciembre, el 21 de diciembre, ojo. Entonces, ¿qué descubrí? Que el señor fiscal, actuando como el fiscal más rápido de la historia de la humanidad, al otro día de reventado el escándalo en Estados Unidos, él le abrió investigación a Navelena. Al otro día. En diciembre, no se la abrió a la Ruta del Sol, sino a Navelena. Y 11 días hábiles después, comete la irresponsabilidad suprema de salir ante el país a declarar la absolución total de Navelena Odebrecht. A mí eso me pareció tremendamente sospechoso, tengo que decirlo. Y llevo 3 meses diciéndole al fiscal que me explique por qué dio esa absolución, que le convenía a él, que era contratista de Navelena Odebrecht, que le convenía a la Corficolombiana, que son sus íntimos, que son contratistas de Navelena Odebrecht, y esta es la hora en que no me ha explicado. Y ojo con esto, ya en ese momento la deuda de Navelena Odebrecht estaba vencida. Ya nosotros, en mi oficina, sabíamos que estaban sucediendo cosas corruptas ahí, y el fiscal con 30.000 funcionarios no se dio cuenta de ninguno de los elefantes que han barrido en el Banco Agrario y han hecho lo que se les ha dado la gana, y le ocultó al país 2 grandes elefantes que estaban en el negocio de Navelena. Él mismo con su familia, él mismo, esos son cuentos del fiscal. Él mismo pero reabrió la investigación en ese sentido, senador. Por ejemplo, mira, ahí está Iván Mustafa. Mire, Jairo, el director que fue director para la región. Hombre, mire, se lo digo con todo cariño. Estoy diciendo cosas que son de una gravedad inaudita, que no se arreglan porque un mes después haya abierto una investigación. Claro, la tenía que abrir, es que si no la abre, ¿cómo había sido el tamaño del escándalo? Pero no la abrió cuando yo le exigí que la abriera, la abrió un mes después, y no por mis acusaciones, y todavía no le ha explicado a Colombia el señor fiscal por qué hizo una investigación de 11 días para absolver a los bandidos de Odebrecht, que ya se sabía en ese momento que eran unos bandidos a escala global. Eso no se lo ha explicado el fiscal Martínez a Colombia. Todos los días conocemos cosas distintas, nuevas, en torno al tema Odebrecht.
En este instante Andrés me está mandando una reseña de La República que muestra cómo Odebrecht admitió que pagó en Perú y Colombia por rescates de secuestrados. Es que ¿en qué vamos? Ya vamos en rescates de secuestrados. Hicieron de todo. Aparte de lo que vamos a ver, que veo que se va a perfilar mucho por el tema del fiscal, yo creo que las denuncias que hace el senador Robledo son muy, muy graves, sin lugar a dudas. Vamos a ver algo más, se va a referir a los protagonistas ya del escándalo como tal, es decir, ¿va a ser solo sobre el fiscal? No, por eso yo he dicho, la verdad total, o sea, vamos a hablar de todo, voy a hablar de todo, bueno, vamos a ver cuánto tiempo me dan, yo tengo un lío, yo podría hablar de estos 5 horas o más, pero no me van a dar ese tiempo. Sí, esa es la idea, mañana voy a ampliar las investigaciones y voy a ver, pero sí, estamos en eso. ¿Del uribismo vamos a ver algo nuevo? Vamos a hablar de, claro, aquí hay cosas graves como que el primer soborno se paga en el gobierno de Álvaro Uribe. Voy a mirar pues ese asunto, voy a hablar de eso. Hay una acusación gravísima que tendrá que esclarecerse, claro, que tendrá que esclarecerse en Colombia, y es que uno de los compinches de Odebrecht en el Brasil, el señor Duda, dice que Odebrecht financió con una suma en dólares bien grande la campaña de Oscar Iván Zuluaga. De eso hay que hablar, vamos, o sea, yo voy a hablar de todo, estoy haciendo un esfuerzo por la verdad total, pues no va a ser el 100% porque el tiempo no da, pero sí voy a poner los elementos principales y voy a hacer un esfuerzo que el debate no se vaya, no se desgaste discutiendo sobre las actuaciones de personajes de quinta categoría. Vamos a hacer un esfuerzo por darle a esto el contexto de seriedad que requiere. Le preguntaba por el uribismo, ahora le pregunto por el gobierno. ¿Va a revelar cosas nuevas del gobierno? Vamos a ver qué cosas salen de aquí hasta allá, Vicky, pero es que ¿está en eso o qué? Estoy en eso, estoy mirando con mucho detenimiento todo, pero yo insisto, claro, pueden salir cosas nuevas y graves, pero yo creo que el principal servicio que yo le puedo prestar al país en ese debate es como pintar el mapa completo de las cosas más graves para que la gente pueda entender. Es que a la gente le dicen Correa y Correa en 50 nombres. Es más, parte de la viveza de la Fiscalía. Mire, cuando se destapa el domingo, destapan Noticias 1 y María Jimena Duzán, destapan que el de Odebrecht acusa a Melo, el de Corficolombiana, de ser compinches en el soborno. Al otro día el fiscal, muy astuto, tiró 40 nombres distintos en una rueda de prensa. ¡40! Entonces, claro, nadie habló de las gravísimas denuncias de Cecilia Orozco y de María Jimena Duzán, que son periodistas valerosas y responsables, y estaban hablando del tema más grave de este debate. ¿Cuál es el tema más grave de este debate? ¿Quiénes fueron los sobornados y quiénes fueron los sobornadores? Y eso ya está claro en el primer contrato de la Ruta del Sol, pero no está perfectamente claro en el segundo contrato de la Ruta del Sol, y todavía no se ha dilucidado legalmente y con claridad el papel de Corficolombiana en el pago de esos sobornos, porque el cuento de que Odebrecht subsidió a Corficolombiana en los sobornos, pues sobre eso se hace un chiste en el Senado, pero es que es obvio, pues que una transnacional subsidiando a sus socios en el soborno, pues sí es una historia bastante extraña. Senador Macías. No, sobre el debate que ha propuesto el senador Robledo, nosotros desde luego vamos a participar, y desde luego con todas estas cosas, estas preguntas que de aquí al debate tendremos mayor claridad sobre eso. Cuando yo preguntaba sobre el secretario hoy general de la presidencia, sobre el director de la ANI, yo diría que sobre esto nos puede complementar la información el doctor Vargas Lleras, porque todos estos sobornos ocurren en torno a las 4G, que él tanto ha manejado, direccionado, y pues él de pronto también nos puede informar, que tenga conocimiento sobre algunas cosas de estas, que también ha protegido, valga la verdad, al director de la ANI, a los ministros de transporte. Entonces, aquí hay mucho de qué hablar, y desde luego nosotros vamos en lo que nos corresponde y que tendremos que hacer, tanto el vocero del partido, que todavía no se ha escogido quién será, como los demás senadores tendremos que intervenir sobre cositas de este gobierno. No los quiero dejar ir sin preguntarles Pastrana, Trump y Uribe, porque vamos hasta las 6:55. Pero una cosita muy chiquita para una respuesta corta sobre el tema del fiscal. Senador Robledo, sí. ¿Quiénes creen que usted le tiene tisria al fiscal? No, yo he hecho esfuerzos toda mi vida por actuar con seriedad, y he hecho esfuerzos porque la mezquindad no sea parte de mi estilo ni mi manera de ser. No, yo estoy haciendo aquí un debate serio, con todas las pruebas en la mano. Lo hago como senador de la República, que tiene funciones constitucionales y legales sobre esto. Y les recuerdo esto, no es el primer debate de corrupción que yo hago en Colombia. Me tropiezo con él, y me tropiezo con él y le debato con toda seriedad, porque creo esto, Vicky, de lo más grave
que ha pasado en la historia de Colombia es la actitud de ese fiscal con las relaciones y las cosas como está actuando. Es que este tipo le está quitando, digamos, es que un fiscal es depositario de la buena fe de una nación. O sea, ¿qué pensarán los colombianos que hoy tienen a sus familiares encartados en esta fiscalía cuando tienen un personaje como este que es capaz de estas cosas a pesar de las denuncias que yo estoy haciendo? Yo quiero insistir en esto. Yo me opuse al nombramiento del fiscal Montealegre, me opuse, pero hay que hacerle en este instante un reconocimiento. Él por lo menos tuvo la delicadeza de declararse impedido para actuar. Alguien podrá decir, eso no sirvió, bueno, pero tuvo la actitud, digamos, democrática de disimular. Sí, bueno, pero es que eso es, pero eso es parte del ejercicio del poder. Es que no hay una de las cosas peores de los poderes, una de las cosas peores de los poderes es cuando el poder atropella, avasalla, me pongo esto de ruana, yo hago lo que se me da la gana, es que usted no sabe quién soy yo. Claro. Eso descompone, y en esto aprovecho, en este medio tan importante, Vicky, le hago un llamado a todos los que mandan en Colombia, el sector público y en el sector privado. Están pasando límites que no se deberían pasar, porque amenazan la propia estabilidad de un país como este que ya tiene suficientes problemas. Bueno, pues para despedirlos, va a ser muy importante ese debate. 25, o sea, de este martes en 8, vamos a estar muy atentos y haciendo el cubrimiento, por supuesto, y seguramente va a ser de mucha trascendencia. Los dejo ir preguntándoles, ¿cómo les pareció la reunión Uribe-Pastrana-Trump? Doctor Macías, que es el dueño de la reunión. Yo diría, Vicky, sonríe. Yo diría, no, yo diría más que la reunión, de la cual no tengo conocimiento, no he hablado con el presidente Uribe sobre el particular, no tengo conocimiento de los detalles, pero sí del documento que él entregó a las autoridades americanas, porque es que el gobierno de Santos le ha mentido a la comunidad internacional en muchos temas. Principiando, escuché a alguien del gobierno decir que Uribe le mintió en ese documento a las autoridades americanas sobre los cultivos de coca, cuando es un dato, una cifra de las propias autoridades americanas, que hay 188.000 hectáreas hoy en Colombia de coca, cuando veníamos de 42.000 que se ha reducido, todo durante el proceso con las FARC. De todo esto que dice el presidente Uribe en los 8 puntos que él plantea en ese documento, yo diría que es más importante que ponernos a especular sobre una reunión que de verdad yo no conozco los detalles, pero que es importante. Pues cómo no va a ser importante la reunión del presidente de Estados Unidos con 2 expresidentes de la región que informan sobre muchas cosas importantes de Colombia. Senador Rule. Sí, sobre eso yo diría esto, Vicky. Lo primero es que cualquier ciudadano tiene el derecho de escribir cartas pues al que quiera, eso no está en discusión, inclusive tiene el derecho de reunirse con alguien con el que quiera, y eso en general no está en discusión. No sabemos qué trataron en la reunión, pero podemos pues más o menos intuirlo, pero sí expreso mi más absoluto rechazo a la carta que el expresidente Uribe y el senador Uribe le envió, dice él, a las autoridades de Estados Unidos. O sea, se las envió a la Presidencia de la República, al Pentágono, a las fuerzas militares de Estados Unidos, a la CIA, a la DEA, o sea, a todos los que mandan en Estados Unidos, un país que en las últimas semanas ha agredido militarmente en 2 países del mundo diferentes. O sea, no son las autoridades de la Asociación de la Madre de Calcuta. Y si usted lee con cuidado la carta es una carta que los llama a intervenir en los asuntos internos de Colombia. Este es mi debate. No lo que dice en la carta, él puede opinar que las drogas y no sé qué es lo que quiera, pero Vicky, es que hay un llamado, escúcheme, senador Macías, yo ya termino. Hay un llamado a intervenir en los asuntos internos de Colombia. Esa es la soberanía nacional, es la autodeterminación de los pueblos, es el primer elemento de la oposición a la barbarie internacional. Y mire lo que dice, y lo voy a leer textualmente para que se entienda la afirmación que estoy haciendo. Dice que Colombia necesita cambios profundos, porque de otra manera estamos condenados a convertirnos en una Venezuela. Él dice que en una segunda Maduro, listo. O sea, necesita cambios profundos Colombia porque termina como Venezuela. Y después dice al final que Venezuela necesita remover a Maduro y a su régimen. O sea, lo que está invitando en esta carta
Claro, con sus formas diplomáticas y astutas, el expresidente Uribe es a Estados Unidos a que intervenga, no solo en Venezuela, sino en Colombia. Y eso me parece un error absolutamente garrafal, porque, ojo, Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. Y allí donde interviene es porque le conviene fundamentalmente a los intereses del imperio, que es una cosa que todos saben. A ver, Vicky, yo no creo que sea grave decirle a las autoridades americanas, al presidente de Estados Unidos, la verdad de lo que ocurre en Colombia, porque es que el contenido de la carta lo ha dicho el presidente Uribe desde que comenzó el proceso de La Habana hasta la fecha, públicamente. Lo dijimos en la discusión del plebiscito. Todos estos puntos se plantearon. Ahora, que lo de Maduro es una necesidad pero urgente de la región, que ese señor salga, que acabó con ese país, y decir que Colombia va camino a Venezuela es una verdad. Lo estamos viendo todos los días, está apareciendo con todo este tema de la justicia reemplazada, de los cultivos de coca, con todo esto que está ocurriendo en Colombia, vamos camino a Venezuela. Eso es lo que ha dicho el presidente Uribe, no me parece grave. Por si acaso, al leer la carta, pues a uno le queda claro de que hablaron con Trump. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la W. Mil gracias, Vicky. Vemos el debate. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para los dos. Y en todo caso, sí, cogió a la diplomacia del gobierno con los pantalones abajo. Sí, claro. Un poquito. Evidente, solo un poquito. Evidente. 1:00. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestro Facebook Live. Y nosotros seguimos aquí en la W hasta las 3 de la tarde, trabajando con muchas historias y noticias. W Radio, El Tiempo y Caracol Televisión presentan Yuri Buenaventura Cabaret. Cali, 5 de mayo, Centro de Convenciones Valle del Pacífico. Medellín, 12 de mayo, en Plaza